Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en www.cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDE, el licenciado Juan Sebastián Chamorro García. ¿Cómo está, Juan Sebastián? Muy bien, Plinio, muchas gracias por la invitación a tu programa. Fíjese que luego de haber estado en otras ocupaciones usted, ahora estar al frente de este centro de pensamiento, ¿cómo se siente? Es otra dinámica totalmente a la que tenía incluso manejando, creo que los mataderos, ¿no? En un momento, el tema de la producción ganadera, el tema lechero, que fue lo último que creo que estuvo, ¿verdad?, participando, pero además manejó los temas de la cuenta famosa Reto del Milenio en cuanto a desarrollo, pero ya estar en el área de pensamiento, tratando de dar luces a esos tomadores de decisiones, ¿cómo se siente, Juan Sebastián? Pues muy satisfecho, Plinio, en el sentido de que realmente FUNIDES es una organización encaminada a precisamente lo que has mencionado, tratar de proponer iniciativas, proyectos, programas, políticas, leyes que puedan ayudar al crecimiento económico. De manera de que esta experiencia pues se complementa con las anteriores. En el tema de la cuenta Reto del Milenio nos tocó estar con muchos productores, conocer la dinámica de la agricultura, de la ganadería también, igual en el sector privado, en el sector cárnico, pues, y ahora aquí en FUNIDES pues tratando de incidir positivamente para todas estas cosas que se van recogiendo del campo, las necesidades de la gente. Tratar de traducirlas en un trabajo que tenga sentido, pues no es pensar por pensar ni trabajar por publicar informes, sino de proponer ideas que puedan ayudar a la generación de empleo y el crecimiento económico. Y en ese sentido es que la semana pasada trabajamos en esta elaboración de estos dos informes sobre educación que han generado bastante opinión pública, ¿verdad? Sí, y me voy antes de ir a hacer eso un poco sobre, porque parte de ese trabajo de educación que ustedes tienen que realizar viene a partir de casualmente estos fundaciones, grupos de opinión, de pensamiento, de las academias, ¿verdad? Y cómo lo puede estar recibiendo la población, los tomadores de decisiones, las fuerzas políticas incluso, porque lo más triste cuando se habla, por ejemplo, con los políticos, es que están a lo mejor en la politiquería o en el día a día de sus problemas internos políticos. Y entonces, y cuando van a hacer, incluso entramos a campañas electorales, pues aquellos famosos plataformas de campaña, tan ajenos a la realidad, están en un pensamiento a lo mejor del líder, y entonces uno dice, hombre, o no le hicieron caso de los problemas reales que hay en el país y estas fundaciones ayudan a esas cosas, o las fundaciones están perdidas, como me decía están gastando reales ahí estas fundaciones nada más para estar proponiendo cosas que nadie les hace caso. A la hora de hacer eso, efectivamente, ¿qué grupo de la sociedad está asumiendo como propositivo estos estudios que ustedes realizan? Bueno, siempre existe un riesgo latente, ¿verdad?, de que lo que uno genere como ideas y estudios y etcétera no tengan ninguna incidencia. Por eso es que comencé diciéndote que es sumamente importante que lo que uno proponga pues tenga alguna resonancia sobre problemas prácticos que pueda tener algún segmento de la población, de tal manera que si nosotros hablamos de la problemática de los frijoles, por ejemplo, es algo que sabemos que el día a día, y creo que es importante que estos centros de pensamiento se pronuncien sobre este tipo de temas para que la gente esté informada de qué es lo que está pasando con los frijoles o qué es lo que está pasando con la educación, que tiende a ser un problema de muy a largo plazo, ¿verdad?, de generaciones.
Entonces, generalmente estas cosas están dentro de la agenda de discusiones nacionales, pero se van olvidando y hay mucho trabajo técnico que hay que ir realizando y proponiendo sobre el tema de la educación. Pues entonces, para algunos, a tu pregunta de la utilidad de todo esto, por ejemplo, este trabajo que nosotros estamos presentando toda esta semana, estamos yendo a las universidades, tiene la utilidad práctica de enseñarles a los jóvenes cuál es la percepción del joven de aproximadamente 24 años que está saliendo de la universidad y está buscando un trabajo, cuál es la percepción del sector privado, de las personas que los contratan a estos jóvenes para poder, y cómo los ven, ¿verdad? Y qué pueden estos jóvenes hacer para maximizar sus chances de ser contratados en una entrevista de trabajo. Esto es una información sumamente útil para un joven, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de que el estudio, el trabajo, del análisis de la percepción de las capacidades y competencias que aunque los jóvenes están saliendo del sistema educativo pueda tener alguna utilidad traducida en un empleo para un joven de 22, 24 años. El mensaje correcto de decir, hombre, joven, estudiante universitario, que te estás preparando para poder transformar tu vida, diríamos que es el aspecto que tienen, ¿verdad? Es correcto cuando se va dirigido al joven, cuando se va desde el centro de pensamiento, al primero que hay que agarrar es al rector universitario, que pueda pensar que dentro del negocio educativo que está haciendo, pueda realmente equilibrar eso hacia sus profesores, sus catedráticos, y luego que llegue al estudiante. Por lo menos en el caso de este, ustedes sienten que los rectores universitarios tienen la misma percepción que este estudio les logró dar a ustedes, o se están disparando en otro lado. Y lo digo porque en la educación veo distintos sistemas. Si te vas a la educación universitaria pública, por ejemplo, ahí veo las discusiones de los rectores universitarios o ex rectores universitarios queriendo imponer modelos de educación, y se van a los distintos niveles de la educación. Dicen que uno es el kinder, otros dicen que es la primaria, otros dicen que es la secundaria. Estuve conversando con uno de los funcionarios directivos del Ministerio de Educación y me decía que el gran problema en la educación pública es que, bueno, hay que ver los planteles educativos, hasta ver por el otro lado el tema de el tipo de educación que querés, ¿verdad? Y la rapidez con que querés que se desarrollen los muchachos. Entonces, ¿quiénes lo están asimilando? Bueno, primero creo que es importante transmitirle a la población que nos está viendo en el programa cuáles han sido los resultados del trabajo que hemos hecho. Básicamente, en resumidas cuentas, dos cosas muy importantes. Lo primero es de que invertir en educación paga, ¿verdad? Tenemos lo que se llama las tasas de retorno de la educación, es decir, cómo se te incrementa tu salario con un año adicional de educación. Y lo que hemos visto a los distintos niveles, desde la primaria, secundaria, educación técnica y universitaria, es de que para distintos niveles hay tasas positivas de ganancias, de retornos a la educación. De tal manera que de cualquier punto que uno lo vea, es una buena inversión educarnos, ¿verdad? Y esto lo utilizamos encuestas de medición de nivel de vida de los hogares y encontramos un resultado bastante fuerte. De tal manera de que hablar de educación tiene sentido para tu bolsillo, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ya que si es el negocio también del colegio, de la universidad, ese otro asunto. Yo le decía, se lo metía en el rollo solo como para ponerle un valor y contexto. Y la otra cosa es la percepción del sector privado sobre los jóvenes que están saliendo al mercado laboral, y ahí lo que demanda el sector privado, los que contratan, los gerentes de recursos humanos de las empresas, y aquí entrevistamos a 93 gerentes, totalizando aproximadamente unos 17,000 empleos, empresas que tienen a 17,000 empleados, encontramos de que las cosas que más están pidiendo las empresas son cosas, entre comillas, extrañas. Y estas cosas extrañas son, por ejemplo, no que sean grandes ingenieros o arquitectos, sino, fíjate cuáles son las cosas, Plinio, que puedan cumplir con normas de conducta interna, que trabaje en equipo, que sea entusiasta, que muestre capacidad de trabajar en situaciones de estrés, que sea honesto,
Entonces, estamos hablando de una serie de atributos o competencias que no corresponden necesariamente a lo que uno diría que es lo principal que enseña en la universidad. O sea, a lo que es el pensum académico, diríamos. Sí, exacto. Porque no te hacen un test de honestidad, no te hacen un test de manejo, de manejarte emocionalmente bajo crisis, de las regañadas o regañas a alguien, ya se tira al piso. Pero puedes exponer a los estudiantes a una clase de ética, por ejemplo, ética en los negocios, ética etcétera, o mejorar el pensum en temas de situaciones de manejo de estrés, como lo está mencionando. Entonces, lo interesante aquí es que se ha hablado de una serie de temas que el estudio aborda que generalmente no se han abordado. ¿Qué es lo que se ha hablado aquí principalmente? De que aquí hay que resolver el tema del financiamiento, que se le paga poco a los maestros, que la educación universitaria recibe más plata que la primaria. Aquí estamos hablando de del contenido de la educación, que hay que verla, ¿verdad? Y hay que analizarla. Y casualmente son esas competencias que llamamos en el estudio socioemocionales, o sea, lo que le llaman la inteligencia emocional, la capacidad de que, bueno, vos tenés un problema en una empresa, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Verdad? Es decir, y ese entrenamiento no necesariamente te lo dan las universidades, tenés que, o la honestidad o seguir normas de conducta básica, no te lo da necesariamente una universidad, eso se va enseñando desde la educación primaria y la educación secundaria. Y quisiera hacer sobre este tema un punto, porque vos hablaste el sistema de primaria, secundaria, universitaria, los subsistemas. Yo creo que hemos caído en una equivocación de pensar de que estos subsistemas son aislados, nada que ver con la realidad. Es decir, lo que entra a las universidades es producto del sistema de educación secundaria y lo que entra en la secundaria es producto del sistema de educación primaria. Entonces, si la forma de cómo ver esto, y es una de las cosas que ha salido de la discusión en todos estos eventos en los cuales estamos presentando estos resultados y estamos yendo a las universidades a contarles a los jóvenes lo que el informe está encontrando, es que tenemos que pensar en todo un sistema de educación global. Y lo que se inculca y lo que se enseña en primaria tiene consecuencias lo que se enseña o no se enseña en la secundaria y así sucesivamente. El tema del inglés, por ejemplo, es increíble la cantidad de empresas que demandan que los jóvenes salgan con un conocimiento básico del inglés, inclusive para carreras técnicas. ¿Por qué? Porque si a vos se te friega el sistema de refrigeración o el aire acondicionado de este canal y contratás a un técnico que te lo repare y tal vez la máquina no es una máquina muy conocida, te vas al manual y el manual está en inglés. Entonces, hasta cosas tan básicas como esa es muy importante el manejo de los idiomas y está saliendo esto que es una demanda que se requiere. Pues entonces yo creo, y lo interesante de esto es que muchas de estas cosas no se necesita grandes cantidades de plata, ¿verdad? No es un tema de dinero, sino es tratar de ayudar a que los pensum y los contenidos educacionales tengan estos elementos. Hay universidades, afortunadamente, y lo dijeron en el evento del jueves pasado, de que ellos están trabajando fuertemente en este tipo de cosas. Por ejemplo, una discusión que se dio ahí, dicen, bueno, en las universidades mucho incide el tema de la nota. Ahí pasan los profesores dando nota a todos los estudiantes, este uno de 100, este uno de 80. Cuando un joven va a pedir un trabajo, el que lo contrata, el que lo está contratando, ni se fija en las notas del estudiante, ¿verdad? Incluso, lo que dicen los gerentes de recursos humanos es de que ese sistema individual de hacer un examen y medirte es equivocado, porque cuando vos trabajas en una empresa, nadie te viene a hacer un examen, sino que te dice, mira, hombre, tenemos este clavo, resolvámoslo en un trabajo en equipo, etcétera. Pues entonces, hasta la forma de cómo se evalúa el desempeño y la inteligencia de las personas está siendo de alguna manera revisado con estos resultados. Yo creo que es sumamente útil que los jóvenes que están saliendo al mercado laboral conozcan de estos resultados, porque muchos de ellos, es decir, tal vez no quisiéramos darle la impresión de que aquí salen jóvenes sin entusiasmo, sin capacidad de liderazgo, sin capacidad de trabajo en equipo, sin honestidad, pero realmente el aporte de este trabajo es que estas cosas son sumamente importantes. Y entonces, a la hora de ir a una entrevista de trabajo, deberían de balancear lo que conocen técnicamente con todos estos atributos que han sido mal llamados atributos blandos o competencias blandas y en realidad forman la personalidad. Pues, ¿cuántas veces te ha tocado
entrevistar a alguien y simplemente voy a decir, hombre, tiene la chispa, tal vez no tiene la carrera adecuada, tal vez no tiene el conocimiento, pero tiene la chispa, este va a aprender rápidamente. Entonces, eso es lo que está pasando con el mercado laboral actualmente. Influye más el tema de la chispa, influye más la personalidad del joven, y ahí el que lo está contratando dice, hombre, este va a aprender, ¿verdad? Entonces, esto puede ser en detrimento a un chavalo que sea muy buen estudiante, que tenga todos los conocimientos, pero es apagadón. Entonces, al ser apagado, y ahí le van a dar el trabajo al otro. Entonces, yo creo que hay un montón de recomendaciones ahí prácticas que pueden ser interesantes. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos casualmente meternos aparte de eso que detectaron. La primera parte, cómo están opinando estos gerentes de recursos humanos, ¿verdad? Porque yo incluso tenía una crítica a veces a los gerentes de recursos humanos. Le decía que ha pasado, la mayoría de los estudiantes están en el sector público. Los padres que logran meter a la educación privada, ¿verdad?, es mínimo. Y entonces de pronto empresas enormes, ¿verdad?, entonces comienzan a captar solo de las empresas de las universidades privadas y se olvidan de las públicas. Claro. Desde eso, ¿verdad? Sí. Pero usted me lo decía, claro, a la hora que me mandan el expediente de alguien y lo leo, le veo la cara y si por la cara parece que es bueno, ¿verdad?, puedo meterlo y no se le está pidiendo a nadie la nota. Y en las universidades lo que estresan al muchacho es por la nota. Entonces dicen, conocimiento versus habilidades, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué requieren las empresas? Y si esto está resultando. Vamos a los mensajes y regresamos con Juan Sebastián Chamorro, quien es director ejecutivo del FUNIDES. Continuamente su programa Entrevista conversando con Juan Sebastián Chamorro García, quien es director ejecutivo del FUNIDES, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, a propósito del último estudio que ellos realizaron sobre el tema de la educación en Nicaragua, que nosotros consideramos que es un factor clave pues para el desarrollo de un país. Le hacía la pregunta antes de irnos y que nos dé un poco de los detalles. ¿Qué es lo que están pensando y qué es lo que detectan ustedes en los gerentes de recursos humanos? Hay una actitud de ellos a la hora de entrevistar y de contratar, pero los resultados pudieran ser brillantes si al final esa organización empresarial siguió creciendo, siguió vendiendo con el personal que contrató. Por lo tanto, entonces uno diría, hombre, me reclutó buenos muchachos. ¿Hay rotación o no hay rotación en las empresas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo detectaron ustedes? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, un comentario sobre la pregunta que dejaste antes del corte, y es sobre el tema de la percepción sobre el sector privado y el sector público. Nosotros les pedimos a los gerentes de recursos humanos que nos hicieran una evaluación de las universidades, y realmente uno no encuentra que las privadas estén arriba de las públicas o que las públicas estén arriba de las privadas, porque están muy dependientes del tipo de carrera. Por ejemplo, nadie discute el liderazgo que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería en educar ingenieros, ¿verdad? Eso, la calidad del ingeniero es reconocida, entonces si y que es una universidad pública, evidentemente. Para otras carreras hay liderazgos de otras universidades. Pues entonces yo creo que no hay tanto así como quien dice el sector privado va adelante y el público va rezagado. Yo creo que esto es saludable, pues, ¿verdad? Creo que esto es sumamente importante. Ahora, el tema de cómo está evolucionando el mercado laboral y qué piensan los gerentes de recursos humanos, que es, digamos, la información que nosotros procesamos, hay varios temas importantes. Uno, de que rápidamente se está, como podríamos llamar, complejizando el mercado laboral. Es decir, como ahora estamos exportando más, hay un crecimiento de la economía, hay demanda, Plinio, porque el candidato venga más educado, ¿verdad? Tenga una mayor preparación, y eso es sumamente saludable. Pues, es decir, desde el 2006 que se hizo la pregunta, cómo forma un obstáculo de que la mano de obra esté o no calificada, ha crecido significativamente el hecho que decir puede ser un obstáculo para el crecimiento de mi empresa de que el personal no esté capacitado. Entonces, esto es una buena noticia para el que está mejor educado, el que tiene un posgrado, el que tiene un título de una buena universidad. El tema del título
es sumamente importante. Realmente un consejo a alguien que está estudiando en la universidad es que por el amor de Dios no se salga de la carrera faltando un año o un semestre de la carrera, porque el mercado laboral castiga pero fuertemente al que no tiene el título. ¿Por qué? Porque lo perciben como un perdedor, como un desertor, como alguien que no pudo terminar una tarea. Entonces, si están pidiendo un título universitario y no lo tiene, mejor ni haga el show, porque va a salir muy mal evaluado. Y desde el punto de vista positivo, que trate de obtener ese título, ¿verdad? También les preguntamos a ellos sobre los causales de despido y a niveles, digamos, niveles técnicos, a niveles un poco más básicos, predomina mucho la violación al reglamento interno de las empresas, ¿verdad? Y aquí volvemos al tema de las competencias, es decir, si no te enseñan disciplina en el colegio, no la vas a ir a aprender en el trabajo, y más bien te van a correr por no seguir la disciplina. Entonces, esa parte aparece bastante alta, sobre todo a niveles técnicos y a niveles digamos, el trabajo que ocupan los bachilleres, ¿verdad? Pareciera ser pues que tema de disciplina sí se va mejorando un poquito con la educación universitaria, pero es una causal bastante importante. También otra causal de abandono del trabajo es para cobrar algún pasivo laboral, porque tengan alguna deuda. Entonces lo que hacen es, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar para que me pagues lo que llevo acumulado, y con eso pago la moto o salgo del clavo. Eso es sumamente triste, porque básicamente la persona está dejando de trabajar para salir de la deuda que no va a poder seguir pagando porque ya no tiene trabajo. Entonces ese también es un tema de preocupación para nosotros, porque te está diciendo de que hay un problema ahí de financiamiento a los empleados que puede estar afectando su misma productividad, ¿verdad? Porque te cuesta reentrenar a alguien que siga trabajando. Ahora, ¿hay rotación, por ejemplo? Le hacía la pregunta alrededor del empleo. ¿Se detectó algo de rotación en las empresas, producto de la mala selección del personal, producto de las habilidades o educación que tiene este muchacho? Sí, efectivamente se notó un nivel de rotación bastante interesante, visto desde el punto de vista positivo, la permanencia promedio, ¿verdad? En general, la permanencia promedio son 26 meses, o sea, un trabajador, un colaborador permanece en el sector, en el empleo 26 meses. 2 años. Sí, en promedio. Si este trabajador es de ventas, se está trabajando en ventas de productos, aumenta a 35 meses, y si está en producción en una fábrica hasta 36 meses. Donde se baja el promedio es por el nivel educativo. Fíjate que los estudiantes que tienen la secundaria incompleta o técnico incompleto, esos quedan solamente 22 meses, y los bachilleres tienen una rotación de 28 meses. Entonces estamos viendo que la alta rotación que se da en los empleos es cuando no tenés una buena preparación académica, o comparada con los universitarios, porque los universitarios tienen 35 meses. Entonces, ahora, ¿hay tipos de industria, hay tipos de servicios en el cual se da más rotación? La encuesta permitió solamente analizar personas que colaboran en producción y ventas, ¿verdad? Y ahí hicimos varias preguntas, y ahí vimos que generalmente si se ve en ambos casos la rotación permanece bastante igual. También les preguntamos sobre los criterios que motivaron a la contratación de la persona, y resalta mucho cómo estuvo en la entrevista, ¿verdad? Esto es sumamente interesante, y ver de que las personas obtienen su trabajo en base a cómo se desempeñó en la entrevista de trabajo. Pues eso es muy interesante. Un 80%, creo yo, me imagino que está ocurriendo, que cuando estás entrevistando el 80%, muy emocionalmente, si el muchacho no la pasó la entrevista, por muchos expedientes como es en el currículum vitae, ¿verdad? Sí. Que te lleven los papeleros, no sirve, es que se pueda... Casi un examen oral, diríamos. Sí, exactamente. Momento. Y cuando te dicen de que la carrera no es tan relevante, ahí lo que te está diciendo es de que muchas de las cosas se aprenden en el puesto de trabajo, pues. Entonces, son resultados bastante interesantes, que han dado mucho de qué hablar. Otro elemento que dejó mucho que hablar, y en esto pues hemos sido criticados en FUNIDES, es porque en el estudio salió de que
los abogados tienen una tasa de retorno más alta que los maestros, y es bastante la diferencia. Entonces, eso pues son los datos que están ahí, ¿verdad? Nosotros no vamos a inferir o a modificar lo que los datos están arrojando. Y no es que estemos diciendo de que hay que tener menos profesores y más abogados, porque los profesores salen bajos, sino que más bien desde un punto de vista de qué es lo que está pasando, de que los docentes, que realmente son los que forman el capital humano en este país, tengan una tasa de retorno tan baja, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. esa pseudocrítica, ¿verdad? Creo que ha ayudado también a motivar una discusión sobre las profesiones liberales, ¿no? Que efectivamente, de acuerdo al mercado, ya no es laboral, sino que lo socioeconómico, dónde se colocan. Y mientras el maestro, que deben ser esfuerzos estatales de las mismas universidades para acrecentar el conocimiento y declararse universidades modelo, no invierten en sus académicos, bueno, si se eligen ya como en una profesión, de abogado, dicen, en algún caso me resuelve, pueden cobrar no necesariamente de acuerdo al mercado, no hay una tasa de mercado, esos honorarios, y ahí es donde me imagino que se abordó. Pero si hay muchos abogados contratados, no necesariamente en su profesión. Sí, así esa es otra de las cosas que me imagino que abordaron. Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya esas interacciones que han habido con los muchachos en las universidades, qué les han dicho sobre si es correcto o no que se esté dando este estudio, los resultados del estudio, ¿verdad? Porque ahí en la formalidad podría haber distorsiones, porque la formalidad debería de ser que lo que mejor ve uno a la hora de reclutar es su currículum, su diploma, lo que me llegan a contar previo, y no necesariamente lo emocional. Claro. Entonces, ¿eso es para corregirlo o es para que se mantenga? ¿Qué dicen los muchachos? Y por el otro lado, el tema de las habilidades, como las segundas carreras, esto y el otro, ¿cómo propondrían resolverlo? Porque efectivamente que tengan o una segunda carrera o una segunda lengua o ya los posgrados, las maestrías, se convierten a veces en misterios a la hora de las empresas, porque no hay una organización del trabajo o de los cargos versus la educación y versus los salarios. O sea, a veces no hay, no sé si lo lograron detectar, que si tengo un título me van a pagar 5 pesos más y si no me lo van a pagar, entonces mejor me lo saco en horas extras, me decía alguien. Vamos a los mensajes, regresamos con Juan Sebastián Chamorro. Continuamos su programa entrevista conversando con Juan Sebastián Chamorro García a propósito del estudio que realizó FUNIDE sobre el tema de la educación, y me voy a que haga nuevamente la aclaración que hizo sobre los hallazgos importantes, ¿no? Porque me estaban preguntando en el tema general de la educación, y ustedes lo concentraron en la parte que es cómo contratan a los jóvenes, y por qué los contratan. Esa era. Sí, exactamente. ¿Cómo se percibe desde la perspectiva de los gerentes de recursos humanos de las empresas, de 93 empresas que totalizan 17.000 empleos, cómo perciben ellos los jóvenes que están saliendo al mercado laboral? ¿Verdad? Un joven de 24 años en promedio, y le hicimos la pregunta sobre competencias, ¿verdad? Competencias técnicas, es decir, qué es lo que saben manejar algún software, alguna maquinaria, etcétera, competencias cognitivas, como son, por ejemplo, escribir con ortografía y gramática adecuada. Fíjate que eso es una de las cosas que más le cuesta ortografía y gramática. Y gramática. Sí. En los estudiantes, Twitter, lo que dicen, los que contratan bachilleres, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no requiere un licenciado para su trabajo. Gente que contrata bachilleres encuentran que una dificultad seria que tienen los bachilleres es que puedan escribir bien. Entonces, porque los separamos por nivel académico. En cambio, en los graduados universitarios, lo que más le piden los gerentes de recursos humanos es que puedan trabajar bajo situaciones de estrés, que puedan resolver un problema de manera efectiva. Entonces, para cada nivel de educación que te lo da la complejidad del cargo,
hay necesidades desde el punto de vista de quien contrata, ¿verdad? Entonces fue bien interesante ver esas destrezas, cómo varían por nivel educativo. En los técnicos, por ejemplo, prevaleció mucho el tema del idioma, que sepan poder expresarse en inglés, tal vez porque en muchos casos el técnico que instala la máquina no es de la región, ¿verdad? Entonces hay una falta de comunicación. Viene a instalar el software, entonces viene hablando inglés y entonces está en un Spanglish diciéndote 45 palabras en Spanglish, el 5% en inglés y un 50%, entonces entendiste la mitad. Sí, exactamente. Pues entonces, en términos generales, ¿verdad? Lo que está tratando de hacer el estudio aquí, Plinio, es de enviar señales, luces, mensajes de qué es lo que está pidiendo el sector privado para que quienes están en el trabajo de educar a estos jóvenes pues lo vayan atendiendo, ¿verdad? No pretendemos de que con esto se vaya una reforma integral al sistema, simplemente estamos tratando de presentar información útil para los jóvenes y para las universidades para que ese currículo pueda ser o ese pensum académico pueda ser modificado para incluir estas cosas que lo está demandando el sector privado. O sea, aquí vendrían entonces la que apuesta o propuesta de que en vez de que las universidades se cierren en conocimiento, se abran en experiencia y hayan aquellas tendencias de cátedras abiertas, de ir de mandar a hacer pasantías constantes a los estudiantes, el aprendizaje directamente en los lugares donde posiblemente trabajen. ¿Eso es lo que podrían estar indicando? Eso podría ser una recomendación, es decir, depende mucho de cada una de las universidades, porque hay universidades que están atendiendo el tema de las competencias y las habilidades socioemocionales de una manera directa, hay otras que tal vez se están concentrando un poco más en lo técnico, Plinio. Entonces, la idea es que cada quien pues vaya a ver qué es lo que está indicando el sector privado, los que contratan a estos egresados, para que cada quien revise sus pensum y poder sacar a un muchacho más preparado. Pues yo creo que aquí no puede quedar por fuera el tema de los educadores, ¿verdad? Porque, es decir, muchas de estas cosas se aprenden en la primaria, se aprenden en la secundaria, se aprenden en la casa, el tema de la disciplina. Como decía un rector en el evento, y si el chaval nunca le metieron disciplina en la universidad no lo va a llegar a aprender, ese ya está perdido en temas disciplinarios, entonces va a ser graduado, se va a graduar porque bueno, y más o menos tenía algo en la cabeza, se graduó y va a ser un indisciplinado en el trabajo. Aquí tengo yo un muchacho que acaba de venir a revisar los micrófonos, que él podrá tener algo en la cabeza, pero siempre viene tarde, entonces le decía yo, mira, en cualquier empresa, solo por marcar ya te hubieran corrido, por no marcar puntual, pero son efectivamente esos temas, ¿qué otros mecanismos harían ustedes o recomendarían para que los jóvenes puedan, como dicen, ponerse al tanto de todas estas cosas? ¿Cómo lo van a estar difundiendo? Primero es difundir la palabra, como dicen, ¿verdad? Tenemos una serie de eventos ya un poco más internos con los estudiantes de las universidades, y si hay alguna universidad que todavía hace falta, pues FUNIA hace el llamado a que con mucho gusto nosotros compartimos los resultados de esta investigación. Vamos a ir a la UCC, tenemos una reunión con don Telémaco también para ver en el sistema del CNU, la Universidad del Valle, la Universidad Tomás Moro. Vamos a hablar de estos temas con los estudiantes, a ver qué cosas adicionales salen. Yo creo de que aquí de lo que se trata es que se valoren este tipo de resultados y se traigan, como decimos popularmente, en el asiento delantero de la discusión. Es decir, el hecho de que inculcar técnicas de trabajar bajo situaciones de estrés, trabajar en equipo, cumplir con las normas disciplinarias, todas estas cosas son importantes, ¿verdad? Y yo creo que este trabajo lo que va a ayudar es a traer una educación más integral para sacar un profesional mejor, que va a ser más productivo para la empresa, más productivo para el país, más productivo para su propia familia, porque aquí vamos a tener a alguien más completo que va a poder tener un mejor desenvolvimiento laboral. Nosotros vimos, por ejemplo, la curva de ingresos, de salarios de todas estas familias, y está marcadísimo, es decir, hay una etapa ascendente. Los jóvenes cuando salen de las universidades ganan menos, eso es natural, va creciendo, llega a un pico alrededor de los 50
55 años, más o menos la edad que tenés vos, Plin. Entonces ahí... 5, no me metas más que ustedes. Entonces ahí, justo antes de la jubilación ya empiezan los ingresos a decrecer. Entonces ahí todo esta, y esto ocurre en todas partes del mundo. Entonces yo creo que lo interesante aquí es que en términos globales lo que va a ocurrir con la población en Nicaragua es de que la inmensa mayoría va a ser joven. De hecho, ya es joven. La mayor parte de los nicaragüenses nacieron después de 1980. Quiero que a lo mejor haga un paréntesis alrededor de eso antes que me dé esa conclusión, que estoy seguro y lo oí muy apropiadamente, la he estado diciendo. Dentro de este resultado hay una amenaza que sienten, por ejemplo, la fuerza laboral ya trabajando, de que pueden llegar jóvenes a desplazar los productos de las habilidades y conocimientos en esta era de la tecnología y de acuerdo al giro que va tomando el negocio. Pero mientras hay otros que dicen que los jóvenes no los contratan porque no tienen las habilidades suficientes. ¿Cuál es el balance que ustedes lograron detectar sobre eso? O sea, ¿están contratándose jóvenes o no están contratándose jóvenes? ¿Y qué recomendarle a las empresas alrededor de ese, como dicen, ese balance entre tener jóvenes y viejos en una empresa? Voy a hacer la pausa y nos concentramos ya en esa parte final. Perfecto. Adelante con los mensajes y regresamos a esta parte final de su programa de entrevista. Estamos en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Juan Sebastián Chamorro García, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, a propósito de el estudio que realizaron sobre los temas de la educación y el acceso al trabajo de los jóvenes, particularmente luego de su estudio realizado. El tema esto de los jóvenes, y le decía, ese bono demográfico que usted iba a concluir, pero ¿cómo detectaron en relación a las empresas qué número, o si hay un balance a la hora de la contratación? ¿Están metiendo un viejo o un joven, o están metiendo solo los que ya tienen formación? O incluso algunos me llegaban a decir, ¿quién es el que es joven? Porque usted y yo nos sentimos jóvenes todavía. Sí. Pero una de estas muchachas que está viniendo aquí, que tiene 20, 21 años, nos dice viejo. Ya mayores. ¿Verdad? Y entonces ya te retiras. Yo para eso, irme acomodando, ya tengo el círculo literario del adulto mayor aquí para quedarme con ellos ya en los próximos 10 años, que ya pueda retirarme. Así que, ¿cómo se ve eso? Y cara a ese bono demográfico. No, mira, el estudio se concentró en jóvenes de 24 años, es decir, fue porque no podíamos abarcar tanto, ¿verdad? Y se hizo la pregunta sobre la percepción de cómo salen estos jóvenes al mercado laboral. Ahora, con respecto a tu pregunta, la podemos abordar de una forma más general. Es natural de que los jóvenes vayan desplazando a los mayores, y ahí eso ocurre en todas las generaciones. Yo creo que siempre hemos escuchado de que ya una vez, cuando ya te estás volviendo más maduro, si perdés el trabajo se te hace más complicado. Eso ha ocurrido y va a ocurrir siempre, ¿verdad? Yo creo que ahí el tema de la tecnología es algo sumamente importante, ¿verdad? De que si tenés 50 años pero estás en el tope de la ola tecnológica, vas a poder sobrevivir laboralmente, al menos en comparación con alguien que se queda un poco atrasado, pues, de tal manera de que eso son cuestiones un poco más generales, pues, pero el estudio se concentró básicamente en estos jóvenes ¿y por qué lo hicimos en estos jóvenes? Porque para el año 2030, 2035, de aquí hasta esa fecha, vamos a seguir aprovechando este bono demográfico. O sea, que acaba de anunciar de que ya llegamos a 700,000 asegurados del INSS, crecimiento del 6-7%, desde los últimos 6 años se ha aumentado un 50% el número de afiliados. Esto lo está impulsando la juventud que está saliendo. Somos un país bastante joven y lo vamos a continuar siendo hasta el 2035, donde vamos a empezar ya a envejecer ya como país. Nosotros ya vamos a estar mucho más mayores, pero en promedio, digamos, la población ya va a ser una población adulta. O sea que, ¿qué es lo que trae esto? Una enorme oportunidad de poder crecer. China creció básicamente porque aprovechó este bono demográfico y empezó a emplear a todos estos jóvenes que venían sedientos de empleo. Algunos hasta dormían en
en los puestos de trabajo, cuesta cosas que ya es difícil pensar en el siglo XXI, ¿verdad? Pero realmente estos bonos demográficos traen estos enormes beneficios si se saben aprovechar bien. Entonces, por eso es que la insistencia de nosotros como fundación de que estos jóvenes, que es básicamente la calidad de la educación de estos jóvenes, es lo que va a determinar si este bono te va a rendir un buen retorno o no te va a dar un buen retorno, porque si lo vemos desde un punto de vista... dentro de 15 años, ¿verdad? Ya va a tener... va a tener que hacer 40 años. 40 años, exactamente. Entonces, ¿cómo va a estar en 40 años? O sea, cuando ya tenga 15 años más, cuando ya tenga 40 años. ¿Qué va a haber rendido o no va a haber rendido? Eso va a depender de cómo logramos masificar más la educación en el país. Y desde un punto de vista positivo, y quisiera terminarlo con notas positivas, es que se han hecho bastante avances en el tema de educación. Si vos le preguntás a alguien que tiene en promedio 55 a 60 años, el promedio de educación, más o menos solamente el 20% terminó la primaria. Si vos le preguntás a un joven de 25 años hoy en día, un 40% terminó la primaria. Entonces, yo creo que se ha hecho bastante avance. La cobertura primaria ha aumentado de manera significativa. Yo creo que el gran desafío está en la secundaria para preparar a estos chavalos que entren al sistema terciario, ¿verdad?, las universidades. Y por eso es que insistimos mucho en que se vayan incluyendo estos temas de contenido de la educación, ¿verdad?, que tal vez no requieren tanto dinero, pero sí voluntad para cambiar el contenido, y esto pasa por el tema de los profesores, ¿verdad?, porque al final del día, fíjate vos, muchos de estos chavalos pueden venir de hogares disfuncionales, y los podés salvar si encontrás un profesor que es una inspiración y una fuente de conocimiento y fuente de habilidades, lo podés resolver. Pero si tenés un joven que sale de un hogar disfuncional, y importante el rol de la familia ahí, y llega al colegio y encuentra a un profesor que es igualmente disfuncional, entonces básicamente este muchacho no va a ser expuesto a estas competencias de las que estamos hablando. Entonces es muy importante en la capacitación del personal docente, y que se vayan incluyendo este tipo de temas. Muchos de estos jóvenes que están saliendo de este bono demográfico pueden y deberían de ser los profesores del mañana, ¿verdad? Entonces, y lo van a hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante que estos muchachos tengan todas estas capacidades para mejorar y reforzar la educación en estos temas. Recordándole a los jóvenes el título, que si están estudiando no lo pierdan, lo saquen a como sea. El tema de trabajar bajo presión, ¿verdad? Sí. Que no crean que llegan a las mejores condiciones. Así el tema de la disciplina, la honestidad como valores. Equipo, el entusiasmo. Al final del día, como decía alguien en el evento, uno contrata a alguien para que te resuelva un problema. Y no te lo va a resolver si es achantado, si es apagado, te lo va a resolver si tiene la capacidad de agarrar al toro por los cuernos, tener la iniciativa, el liderazgo de sacarlo. Entonces, ¿cómo se enseñan estas cosas? Ese es el gran desafío. Nosotros hemos contribuido con resaltar esas necesidades, y veremos ahí, vamos a publicar un documento de política donde vamos a hacer una serie de recomendaciones en base a todos estos eventos que estamos haciendo con distintos sectores para contribuir aún más con acciones concretas y específicas. Gracias, don Juan Sebastián. No sé si tiene algún mensaje final que quisiera remarcar alrededor de este estudio particularmente, que quede en valor presente. Sí, bueno, yo quiero decir que todo esto está público en la página web de FUNIDES, www.funides.com. Es solo .com, y ahí pueden encontrar estos trabajos. Yo le recomiendo a los jóvenes que lo lean, que lo vean, ¿verdad?, para sentirse, verse en una especie de espejo, ¿verdad? Cómo te valora el mercado laboral. Si estás estudiando, yo creo que es sumamente importante ir viendo por dónde está la movida, quién te emplea y cómo te ve, de tal manera de que puedas aumentar los chances de
de ser contratados. En términos más globales, ¿verdad? Vamos a continuar trabajando como fundación en temas de la productividad. Pues yo creo que el gran tema aquí de la educación no lo estamos hablando porque sea un fin en sí mismo, sino porque es la productividad lo que se tiene que resolver, y así lo vamos a ir trabajando en otros sectores más específicos. Así que te agradezco por la invitación. Gracias, Juan Sebastián, de haber estado aquí con nosotros, y esperamos pues estar conversando sobre el próximo estudio que realice la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDE. Estén pendientes de los noticieros, estará el periodista Armando Amaya en su conducción, y continúen con la programación regular. Programación informativa.